Los seres humanos nacemos totalmente dependientes de otros. Si tomamos un bebé recién nacido y lo separamos de su madre y lo abandonamos lejos de todo contacto humano, ¿sabes cuáles son las probabilidades que tiene de sobrevivir? 0, ninguna, porque necesitamos de nuestros padres para cuidarnos desde que nacemos durante toda la niñez hasta la adultez, para cuidarnos, instruirnos, para ayudarnos a interpretar la vida correctamente. Un niño no puede interpretar la vida por sí mismo. E incluso después de adultos necesitamos de otros para vivir una vida saludable. Esto así porque fuimos creados para vivir en comunidad. Fuimos creados dependientes. Lo mismo pasa espiritualmente. Dios nos creó de forma que lo necesitamos a Él y su palabra, o sea, su revelación, para poder interpretar la vida correctamente y vivir de la forma que estamos destinados a vivir. Es imposible sobrevivir fuera de Dios y de su revelación. Esto así desde la creación, porque aún antes de la caída, el hombre tenía esta necesidad, pero la tenía totalmente satisfecha. Los primeros humanos, Adán y Eva, gozaban de una relación íntima y saludable con Dios y también vivían en un mundo perfecto de deleite y paz. Pero todo cambió. En Génesis 3 sucedió algo terrible, sucedió algo fatal, lo peor que le podía pasar al ser humano, y es la caída del hombre. En nuestro video anterior vimos que Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad, y es así la verdad de la palabra de Dios, y de forma específica la verdad del Evangelio de la gracia. Jesucristo vino, lo encarnó, lo vivió y lo proclamó y dijo a sus discípulos que llevaran esta verdad al mundo. El Evangelio significa buenas noticias, pero para entender estas buenas noticias primero tenemos que conocer las malas noticias, las noticias de nuestra cruel realidad. Como vimos en la introducción, en Génesis 3, se da la caída del hombre en pecado. Dios le había dado una sola medida restrictiva a Adán. Le había dicho que de cierta fruta no podía comer porque si comía de ella moriría. Adán le transmitió esto a Eva, su esposa, pero luego Satanás vino y tentó a Eva, primero cuestionando lo que Dios había dicho. Dijo que Dios era mentiroso, que lo que Dios había dicho era mentira, que ellos no morirían, que al contrario, que ellos serían como Dios y sabrían distinguir el bien y el mal. Para Eva esta idea la sedujo, la idea de llegar a ser como Dios, y ella le creyó a Satanás, desconfió de la palabra de Dios y comió de la fruta, y también le dio a comer a su esposo. Adán, por complacer a su esposa, también comió de la fruta y ambos pecaron. Inmediatamente ellos se dieron cuenta de que Satanás lo había engañado. Ellos no eran como Dios, seguían siendo humanos y ahora peor, mortales, porque ellos sabían que iban a morir porque habían desobedecido a Dios. Y en ese mismo día murieron espiritualmente, porque la muerte espiritual significa separación de Dios y ya ellos la habían experimentado al pecar contra Él. Y también es cierto que sí conocieron el mal. Hasta ese momento ellos habían conocido el bien, pero ahora conocían el mal de forma experimental, o sea, por experiencia personal. Ellos se dieron cuenta que estaban mal, que habían pecado, y por primera vez los seres humanos experimentaron estos tres sentimientos. Culpa, porque sabían que habían hecho algo muy malo contra Dios, vergüenza y miedo. Tanto así que ellos se escondieron de Dios y se hicieron delantales para cubrirse. Aquí vemos cómo el pecado de inmediato se insertó en el ADN humano y ya no solo ellos pecaron, sino que ellos transmitieron este pecado a su descendencia, a todos nosotros, a toda la humanidad. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra en Romanos 5:12. Acompáñenme. Romanos 5:12 dice así:
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, sea Adán, y la muerte por el pecado, también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, el pecado es heredado, o sea, nosotros lo heredamos de Adán. Ya el pecado entró en el mundo por medio de Adán y toda su descendencia nacemos pecadores. Pero también nacemos con la sentencia del pecado. Todos morimos. En este mundo todos nacemos y morimos, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice también aquí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los hombres heredamos el pecado y con él la paga del pecado, que es la muerte. Pero también nacemos muertos espiritualmente. O sea, nacemos vivos físicamente, pero nuestro espíritu nace muerto, separado de Dios por el pecado, o sea, la muerte eterna. Entonces, ya nosotros no nos volvemos pecadores cuando pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores, porque nacemos así. El niño recién nacido ya es un pecador, aunque no ha hablado, no ha dicho nada, ya él es un pecador porque trae ese pecado y ya nació condenado. Somos una raza condenada que vivimos en un planeta moribundo, porque la consecuencia del pecado se extendió también a la creación. Este planeta, este mundo pasará. Por el pecado ya no será eterno. Entonces, ¿qué sucede? Es cierto que nacemos en pecado, pero también nacemos, Dios ha puesto, dice también Romanos, a mí me encanta Romanos, porque explica, da respuesta a muchas preguntas existenciales que tenemos, y también explica el Evangelio de una forma tan clara. Dice en Romanos 12:15, ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Nosotros nacemos con el pecado, en pecado, pero también nacemos con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Nosotros nacemos sabiendo que hay un Dios y sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Él ha puesto eso en nuestra conciencia. Entonces es una forma de restringir ese pecado que ya está en nosotros y que nos tiene esclavizados. Los seres humanos, nuestra conciencia nos dice que algo está mal y nos restringimos de pecar. Pero algunos no le hacen caso a la conciencia y siguen para allá y acumulan mayor pecado que otros. Por eso todos somos pecadores, pero hay gente que tiene mucho más pecado, que mata, que roba con mucha maldad en su corazón. Y otros que sí son pecadores también, pero con menos. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, Cristo dice que cada quien recibirá el castigo de acuerdo a su pecado. O sea, el que ha pecado más recibirá mayor castigo, que el que ha pecado menos recibirá menor castigo. Pero todos recibirán castigo. Esto es, todos los que no están en Cristo Jesús. Nosotros somos, los seres humanos, una raza necesitada de ser rescatada, de ser salvada. ¿De qué? De nuestra condenación por el pecado, que ya arrastramos desde Adán. Arrastramos el pecado y la condenación por el pecado, el castigo por el pecado, que dicho sea de paso es un castigo eterno, porque pecamos contra un Dios que es eterno. Entonces, ¿hay esperanza para el ser humano? Sí, hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús, que vino a salvarnos, a redimirnos de nuestros pecados. Pero eso lo vamos a ver en el nuevo video, donde veremos cuáles son las buenas nuevas y qué implicaciones tiene para nosotros que somos pecadores todos y que todos estamos condenados al castigo eterno. Todos nacemos así y por lo tanto necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Y algunos se preguntarán, pero ¿y qué pasa con los que nunca han oído hablar de Cristo? Eso también lo veremos en nuestro próximo video, donde veremos la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Por qué nosotros necesitamos a Cristo? Porque somos pecadores. ¿Cómo podemos ser salvos?
en nuestro próximo video. Así que muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un abrazo y un beso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.